Muy buenas a todos. Esta presentación es la correspondiente a la práctica de nitrógeno que realizaremos en conjunto con la práctica de vinagre. En este caso, el análisis de nitrógeno lo haremos por el método tradicional de Keidel, el cual es un método de una alta confiabilidad analítica para el análisis de este elemento en diferentes tipos de matrices. Que el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes a nivel natural, juega un papel muy importante en este caso en los ciclos biogeoquímicos del planeta. El nitrógeno puede estar presente en forma gaseosa, puede estar presente en forma, por ejemplo, en forma inorgánica, como nitritos, nitratos, amonio, nitrógeno gaseoso. Y a la vez hay una importante cantidad de él que también está presente en forma orgánica, como en los aminoácidos y proteínas, bases nitrogenadas en el material genético, urea, quitina, es decir, hay una serie de compuestos orgánicos con una composición importante, en este caso en nitrógeno. Aquí hay algunos ejemplos de matrices que tienen nitrógeno y que pueden ser, por ejemplo, analizadas en el laboratorio, aminoácidos, como vimos anteriormente, fármacos, pescado, suelos, explosivos, harinas, etcétera. Es decir, hay una amplia variedad y gama de sustancias que contienen nitrógeno y por lo tanto el análisis de nitrógeno elemental, es decir, el determinar el porcentaje de nitrógeno que está presente en una matriz determinada, es un análisis muy importante a efectos de conocer evidentemente la composición elemental de ese tipo de sustancias. De nitrógeno que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, como dije yo al inicio, es uno de los análisis químicos mejor establecidos en la práctica analítica. Es un análisis que fue desarrollado por un científico danés, apellido Keidel, y data más o menos de finales del siglo, en este caso 19, 1849 a 1900. El método en realidad que vamos a utilizar es un método que pasó por varias etapas. En 1883 el método para análisis, este método para análisis de nitrógeno se estableció primero para nitrógeno orgánico, precisamente para analizar el contenido de amoníaco o amonio, dependiendo de, en este caso, de la forma, en este caso el pH, en este caso que se tenga en el medio. Y es porque esta era la matriz más accesible, por decirlo de alguna forma, la matriz orgánica. Luego se hizo una variación del método, añadiendo una aleación, en este caso que se llama la aleación de Barda, que permite una mayor, digámoslo así, agresividad a la hora de destruir la muestra, y permite entonces acceder a otras formas de nitrógeno más recalcitrantes y que de esta forma permite entonces hacer un análisis no solo del nitrógeno orgánico, sino del nitrógeno total. Alternativamente, esto es importante que lo conozcan, hay un método que es el método de Dumas, que se puede utilizar para determinar nitrógeno total. Sin embargo, es un método basado en un principio diferente. Vamos a ver más adelante, esto es un método basado en una reacción, el análisis como tal, el fundamento teórico del método está basado en valoraciones ácido-base, mientras el método de Dumas no está basado en ese tipo de reacciones. El método de Keidel, su implementación en el laboratorio, requiere de realizar 3 pasos.
El primero de ellos es una digestión que se realiza, que se puede realizar, perdón, en sistemas como este que aquí ustedes observan. Esto es básicamente una plantilla de digestión. Lo que tenemos acá son los famosos balones Keidal que se colocan en un sistema, en este caso de extracción de gas, el cual típicamente se ubica en una capilla de extracción. Ese es el método, digamos, más tradicional. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar en el laboratorio este sistema, sino vamos a utilizar un sistema más moderno que funciona, que tiene el mismo principio de funcionamiento, pero que ya no, que no es este como tal. Una vez que la muestra ha sido digerida, se procede a hacer la destilación. En este caso lo que se realiza es, o se añade, es una base fuerte con el fin de liberar el nitrógeno que está en forma, en este caso, disuelta, y convertirlo a amoníaco y destilarlo con vapor de agua y recogerlo luego en una disolución que lo transformará a un analito equivalente, el cual lo vamos a valorar utilizando ácido sulfúrico. ¿Okay? Entonces, el método en realidad es un método que conlleva 3 pasos bien claros. Hoy en día es posible, eso es importante que lo conozcan, hoy en día es posible, y de hecho ese equipo está disponible acá en la Escuela de Química, hoy en día es posible desarrollar este método de forma, diría, prácticamente automatizada. En ese método, digamos, semiautomático, porque no es automático del todo, la digestión se realiza en un paso y después, una vez que esa digestión concluye, se colocan los balones o tubos, en este caso de digestión, en un equipo que realiza la destilación y la valoración de forma automática. Entonces, por eso es un método, digamos, que es semiautomático. Es un proceso, o a nivel analítico, se le llama digestión al proceso mediante el cual principalmente la materia orgánica es convertida a forma gaseosa, es decir, el carbono, el azufre, el nitrógeno, perdón, se convierten en este caso, a formas gaseosas. Sin embargo, en el caso de la digestión que nosotros vamos a realizar, el nitrógeno es convertido a sulfato ácido de amonio, y ese sulfato ácido de amonio queda en disolución, en este caso más bien precipita en realidad en el medio en el cual se forma. Como mezcla digestiva utilizamos ácido sulfúrico, que es un oxidante fuerte. El ácido sulfúrico en realidad no es una sustancia per se oxidante, porque él no cambia, digamos, su composición durante el proceso de digestión, sino que tiene un punto de ebullición muy alto que permite entonces por calor oxidar la materia orgánica. De hecho, la intención de añadir luego sulfato de potasio es precisamente aumentar todavía el punto de ebullición a un valor más alto del ácido sulfúrico. Más o menos puede llegar hasta unos 370 grados centígrados, y se utiliza como catalítico sulfato de cobre 2, el cual en este caso aumenta la velocidad de reacción o de oxidación de la materia orgánica. Hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, esto es una digestión muy agresiva, la reducción de proteínas a amonio es básicamente lo que se logra de forma muy eficiente. Sin embargo, otras sustancias como nitratos, nitritos o compuestos azo o bases nitrogenadas no van a ser reducidas a, en este caso, amonio. Por lo tanto, si se conoce de la presencia de este tipo de sustancias en concentraciones altas en la muestra, hay que tomar previsiones para mejorar la digestión, en este caso, o la transformación, en este caso, del nitrógeno a amonio. Se pueden utilizar para ello otros catalíticos, porque sin embargo algunos no son muy deseables. Por ejemplo, el óxido de mercurio 2 es muy eficiente.
sin embargo, es muy peligroso, ¿verdad? Y tiene un alto impacto ambiental. De hecho, el sulfato de cobre genera resultados muy similares al óxido de mercurio 2. Luego está el selenato de sodio, que en realidad se ha utilizado, sin embargo, da mala recuperación y da resultados erráticos, además de que es muy tóxico también. Y últimamente se han introducido algunos catalíticos basados en titanio, dióxido de titanio, en este caso con sulfato de cobre 1:1, o ya digamos catalíticos más complejos como cobre, mercurio, selenio y titanio, los cuales se han también probado para esos efectos. En realidad, como método alternativo, o más bien como método el método más probado que se ha utilizado para mejorar la digestabilidad, de estas muestras, la aleación de Barda, que mencionábamos anteriormente. La aleación de Barda es una aleación en realidad de cobre, aluminio y zinc en una proporción 50-45-5. En este caso, la digestión no se hace en medio ácido, sino se hace en medio alcalino. Y la idea aquí es que se genere hidrógeno en el medio, el cual va a reducir el nitrato y el nitrito a amonio en ese caso. Es básicamente para mejorar en ese caso el acceso a esas otras especies más recalcitrantes y que son difíciles de, en este caso, transformar en amonio. Ahora bien, con base en lo que hemos mencionado, vamos a repasar paso por paso entonces qué es lo que vamos a utilizar en el laboratorio. Les dije que no vamos a usar el sistema más tradicional, que es el que está a la izquierda abajo, sino vamos a utilizar un sistema como el que está a la derecha, que es un sistema, lo que se llama un bloque de digestión, en donde se usan tubos especiales. Nosotros vamos a trabajar no con un equipo marca Gerhardt, sino vamos a trabajar con un equipo de otra marca, pero que trabaja de forma muy similar. Este equipo lo que tiene es, el que vamos a utilizar nosotros, tiene espacio para 16 tubos, y el bloque de calentamiento lleva la muestra más o menos a 400 grados. Encima de cada tubo lo que se coloca es una campana de extracción individual para cada uno de ellos, el cual se encarga de remover los vapores ácidos que se liberan durante la digestión. ¿Okay? Esos tubos, una vez que están listos y que se ha completado la digestión, se conecta, o más bien, esos tubos, en realidad, antes de pasar a la siguiente parte de la destilación, aquí hay un par de fotografías que les pueden dar una idea de cómo se ven. Usualmente lo que usted tiene, este es el equipo de marca Gerhardt, que nosotros no vamos a usar, pero que es muy similar al que nosotros vamos de la otra marca. Aquí lo que ustedes ven son los tubos con, en este caso, la campana de extracción, y aquí lo que se muestra es la temperatura y el tiempo de digestión como tal. Aparte de ello, bueno, el equipo tiene un módulo que es el que se utiliza para la destilación, donde está el hidróxido de sodio con el agua, en este caso, para hacer la destilación en el paso posterior. Este es otro equipo similar al Gerhardt, que este es prácticamente el mismo equipo que tenemos nosotros acá. Es un equipo semiautomático, porque el equipo lo que le requiere a uno es hacer la digestión en este sistema y luego colocar los tubos en el analizador automático de la derecha. Ahora bien, una vez formado el amonio, procederemos a destilarlo para formar precisamente amoníaco. En el caso de esta reacción, es una reacción ácido-base, donde se va a liberar amoníaco. El amoníaco, como es un gas volátil, se separa del resto de los componentes, el cual, para ayudarle o para mejorar, en ese caso, esa separación, se utiliza un arrastre con vapor.
Y el hidróxido de sodio, voy a volverme acá un momento, el hidróxido de sodio, bueno, no me permite devolverme porque estoy grabando, pero el hidróxido de sodio que ustedes vieron anteriormente, típicamente se agrega o se le agrega fenoftaleína para monitorear cuando todo el amoníaco, todo el amonio, perdón, se ha convertido a amoníaco debido a que ya la neutralización del hidróxido de sodio que ustedes están agregando ya no es posible. Es decir, cuando se agrega el hidróxido de sodio con fenoftaleína, ustedes van a observar un cambio de color debido a la eliminación, por decirlo así, del hidróxido de sodio. Mientras que cuando se agrega hidróxido de sodio y este no es neutralizado, la disolución se torna en ese caso de color amoníaco. De hecho, eso es una aclaración importante, no es que se ve de color, en este caso no se ve usualmente de color morado, sino se ve como un color negruzco, y es porque, bueno, hay presencia de otras sustancias que no permiten observarlo como el color tradicional, no permite observar el color tradicional de la fenoftaleína. En la destilación, el paso más importante no es evidentemente liberar el amoníaco, porque si el amoníaco se libera y no lo podemos en ese caso recuperar, eso supondría una pérdida evidentemente del mismo. Para ello entonces o el vapor de agua que se introduce al sistema y que arrastra el amoníaco se recoge en una disolución de ácido bórico, donde el ácido bórico se hace reaccionar precisamente con un exceso de este ácido para generar nuevamente, en ese caso, amonio y borato. Al ácido bórico se le agrega una mezcla de rojo de metilo y azul de metileno. El rojo de metilo realmente es el indicador ácido-base que vamos a utilizar en la reacción posterior con el ácido sulfúrico, y el azul de metileno en realidad se agrega como un contraste para generar en este caso un verde esmeralda, que es más fácil de detectar que el amarillito que usualmente da el rojo de metilo. Finalmente, o más bien adicionalmente, si uno no quisiera utilizar ácido bórico, se puede usar ácido clorhídrico, ¿verdad? En este caso, si se agrega ácido clorhídrico, no se utiliza azul de metileno, solo se utiliza rojo de metilo. Y en este caso el cambio de color que ustedes van a observar es de un color amarillo como tal. ¿Okay? La vamos a llevar a cabo en este sistema de la derecha, que es precisamente el sistema de marca Gerhardt, mientras que hay otras marcas como este, es un sistema más antiguo, donde se muestran las partes, digamos, más importantes del mismo. Ustedes lo que van a tener es un sistema donde van a conectar el tubo. Ese tubo, que es este que tienen acá ustedes a la derecha, se conecta a un sistema que genera, en ese caso, vapor de agua, y ese vapor de agua se arrastra la muestra, ¿verdad?, a través de el sistema, y esto se va a recolectar, digámoslo así. Típicamente lo que se usa es un Ellenmeyer para recolectar. Aquí vemos el sistema que sí vamos a utilizar nosotros. Entonces este es el tubo donde se coloca, en este caso, la disolución que vamos a destilar. Ingresa vapor de agua por este tubo de teflón blanco, y el vapor de agua es arrastrado, pasa por un condensador de agua que evidentemente tiene la idea de condensar la mayor cantidad posible de vapor, y hay una manguera que se conecta, en este caso que se sumerge más bien en la disolución de ácido bórico con los indicadores rojo de metilo y azul de metileno, para recolectar, en ese caso, el amoníaco y convertirlo nuevamente a amonio. El paso es la valoración ácido-base. Si se usa, en ese caso, ácido bórico, el ácido bórico forma, en este caso, es un ácido débil, y por lo tanto, el exceso que queda ahí más bien el exceso de ácido bórico en agua genera más bien borato, que es en ese caso la base conjugada del ácido bórico. Y aquí lo que vamos a utilizar es una disolución patrón de ácido sulfúrico para titular
la cantidad de poro, en este caso de ácido bórico, que quedó en exceso. ¿Okay? Entonces esto lo que vamos a hacer realmente aquí es una titulación en 2 pasos o una retrotitulación, digámoslo así, para conociendo la cantidad inicial que teníamos de ácido bórico en la disolución, vamos a calcular cuánto fue lo que no reaccionó y con base en eso calculamos la cantidad precisamente de amonio que había reaccionado con él. El punto final, en este caso, es un color azul grisáceo. ¿Okay? Si se hace en este caso con un ácido fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico, lo que vamos a necesitar no es en ese caso un ácido fuerte como en el caso anterior, sino más bien una base fuerte para titular el ácido clorhídrico, por ejemplo. Aquí lo que se usa usualmente es rojo de metilo y vamos a observar un cambio como tal a un punto final de color rojo. ¿Okay? Ahora bien, este método, aunque es un método bastante, que se ha estandarizado de forma muy amplia e inclusive es un método de referencia para análisis de nitrógeno total, siempre es importante, si vamos a hacer este análisis de forma rutinaria, ver algunos controles. Entonces, hay algunas sustancias que se pueden utilizar, algunos aminoácidos como el triptofano o la glicina, que se pueden digerir bajo las mismas condiciones de tanto de digestión como o se pueden analizar, perdón, bajo las mismas condiciones de digestión y de destilación y calcular, en ese caso, el porcentaje de nitrógeno que hay en estas dos especies químicas que es conocido como control. Adicionalmente, si uno está interesado en este caso, en calcular cuál es la eficiencia de la destilación y el porcentaje de recuperación como tal, también se pueden utilizar directamente sustancias como el sulfato de amonio, la urea o el sulfato de hierro y amonio que nos permiten estimar cuál es el porcentaje de recuperación que se obtiene a partir de la destilación. Entonces, en ese caso, son controles importantes que se hacen en los laboratorios, que hacen este análisis de forma rutinaria para tener una idea del rendimiento general del análisis. Son cálculos, en este caso, sencillos. Vamos a, evidentemente, de cada valoración que vamos a hacer con ácido sulfúrico, vamos a, que es, en este caso, aclaro, es el método de análisis que vamos a utilizar, el que está basado en ácido bórico y ácido sulfúrico. De cada valoración vamos evidentemente a registrar el volumen gastado de ácido sulfúrico. Ya vamos a conocer en este caso de la estandarización que hemos hecho de la disolución de ácido sulfúrico, vamos a conocer su concentración exacta. Ese volumen por su molaridad nos va a dar en ese caso milimoles de ácido sulfúrico que vamos a transformar en este caso en nitrógeno como tal. Debido a que el ácido sulfúrico es un ácido diproteico, multiplicamos por 2 y eso lo dividimos entre la masa de la muestra y lo multiplicamos por 100. Y eso nos daría el porcentaje de nitrógeno. Sin embargo, es usualmente deseable estimar no el porcentaje de nitrógeno, no solamente el porcentaje de nitrógeno, sino también el porcentaje de proteína. Para ello, el factor que se usa usualmente es de 6,25. Sin embargo, dependiendo de la matriz de la muestra, si son harinas, por ejemplo, o si son lácteos, el coeficiente puede variar a 5,70 o a 6,38. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente una revisión de la teoría que está detrás del análisis. Sin embargo, ahora vamos a revisar Aquí debemos recordar que vamos a dividir el grupo en dos. ¿Okay? Entonces, cada uno de los grupos va a ser dividido en 50-50. Entonces, la mitad del grupo durante la primera sesión va a realizar ya sea el análisis de Keidal o el análisis de vinagre, y en la siguiente sesión, evidentemente, los grupos se invierten. Por supuesto, será medir la masa de la muestra. Aquí lo que se recomienda es que los balones o los tubos se laven con anterioridad, antes del experimento, y que estén secos. Usualmente se les entregan ya lavados, y si no, esto se puede hacer en la sección anterior
a la práctica de laboratorio. Ahora bien, debido a que si se usan tubos, son tubos muy grandes y muy pesados, muy probablemente no se va a poder medir la masa directamente en el balón, por lo tanto habría que hacer una medida de masa por diferencia, en ese caso, utilizando el método ya revisado en la práctica. ¿Okay? Para ello entonces se mide la masa del papel encerado, como hicimos en la práctica de balanza analítica, y se vierte la muestra con mucho cuidado en el balón o en el tubo Keidal, evitando que quede material adherido al cuello. Evidentemente, como es una medida por masa por diferencia, tenemos que medir la masa del papel más el residuo. Entonces, la masa que vamos a medir de muestra es de 0.5 gramos exactos, es decir, analíticamente medidos. Es muy importante seguir el orden de los pasos, entonces primero se mide la masa de la muestra, luego se agrega 0.5 gramos de la mezcla de sulfato de cobre y sulfato de potasio, que se miden en una balanza granataria, y finalmente con mucho cuidado y en la capilla vamos a añadir 10 gramos de ácido, 10 ml, de ácido sulfúrico concentrado. Y esto lo vamos a hacer, en este caso, para cada una de las muestras, lo vamos a hacer en este caso para cada uno de los tubos, perdón, y una vez que esto está listo, los mismos se van a colocar en el sistema de digestión durante el tiempo que sea necesario hasta que ustedes observan una coloración verde claro en la muestra, que es lo que indica que ya la misma está en este caso lista, es decir, que ya la digestión. ¿Okay? Eso es una foto del sistema, digamos, que se utilizaba anteriormente. Así más o menos es como se observaría o se observaba en la escala. Y aquí se observan los tubos en digestión. Usualmente cuando se colocan los tubos a digerir, se tornan de un café oscuro, y a medida que la digestión va procediendo, van convirtiéndose, se van aclarando hasta un verde claro en este caso. ¿Okay? La digestión o la destilación, perdón, que es el paso siguiente, lo vamos a realizar primero, en este caso, trasvasando cuantitativamente del balón Keidal a los tubos de digestión del equipo Gerhardt, que era lo que se tendría que haber hecho de esa forma. Sin embargo, en el caso nuestro vamos a utilizar directamente los tubos para hacer la digestión, por lo tanto este trasvase no es necesario. ¿Okay? Lo que sí tenemos que hacer, ¿okay?, es medir 250 ml, medir 10 mililitros de ácido bórico con los indicadores en un Ellenmeyer de 250 mililitros, porque es ahí donde vamos a recoger, en este caso, el amoníaco que se libera. Básicamente eso es un punto muy importante. Cada uno de las personas, estudiantes que vayan a realizar el experimento, van a estar siendo guiados por el profesor. Entonces se van a asignar los espacios para trabajar en el destilador. Lo primero que se debe hacer es colocar el Ellenmeyer, o sea, una vez que es el turno de cada uno de ustedes, lo primero que tienen que hacer es colocar el Ellenmeyer en el extremo del condensador, añadir luego 3 gotas de fenolftaleína al tubo donde está la muestra digerida, luego se coloca el tubo en el destilador y se inicia el proceso de digestión añadiendo lentamente hidróxido de sodio al 38%, y típicamente el ciclo de destilación, es de unos 5 minutos. Se debe añadir hidróxido de sodio hasta que se observa un cambio de color en el Ellenmeyer, que se debe que en este caso nos indica cuando ya todo el amonio que estaba en la muestra fue neutralizado y destilado. ¿Okay? Cuando se termina la destilación, se retira el Ellenmeyer y se debe enjuagar finalmente la punta de la manguera con agua para trasvasar o básicamente limpiar y garantizarnos que todo el amoníaco que se ha destilado se haya trasvasado al Ellenmeyer. Más o menos es así lo que ustedes van a observar
esto es básicamente lo que van a observar ustedes al final del proceso. Van a tener el tubo que contenía la muestra va a quedar prácticamente negro. Esto se debe a la precipitación de las sales que ustedes utilizaron en medio básico. Y en el Elling Measure lo que van a observar es la presencia de una coloración verde clara con un volumen de agua adicional al que ustedes colocaron debido a la presencia, en este caso al arrastre del vapor. Finalmente, el tetrahidroxoborato, ¿verdad?, que se forma en la muestra, que es el nombre de la especie realmente que se va a formar ahí, se debe valorar hasta el cambio a este azul grisáceo utilizando ácido sulfúrico 0.05 molar que fue valorado por ustedes anteriormente. ¿Okay? Y eso es básicamente, o esto es básicamente el análisis que vamos a realizar de nitrógeno Keidal en este caso en el laboratorio. Entonces, mis mejores deseos para esta práctica y nos vemos en el laboratorio. Chao.